Zamora. El románico junto al Duero. La ciudad de Zamora, activa y laboriosa, con unos 65.000 habitantes, es la capital de una de las 9 provincias de Castilla y León. Se sitúa en un paraje de horizontes despejados, a orillas del Duero, allí donde el cauce del gran río se despide de las llanuras meseteñas para encajarse en los arribes, profundos tajos, limitados por enormes lanchones de granito y que servirán de frontera con Portugal. La ciudad ha sabido conservar, en todo su núcleo antiguo, el carácter de burgo medieval. Allí parece que se ha detenido la historia y la leyenda surge tras cada esquina. La época local más heroica se vivió en los siglos X y XI, tan nebulosos y lejanos. Fue por entonces la posición estratégica más fuerte de los reyes, asturianos primero y leoneses después, la llave de sus estados frente a los musulmanes del sur. Hemos de subir sobre las murallas y mirar hacia el mediodía para comprobar su dominio como atalaya. Por allí cruza la antigua Vía de la Plata, la calzada romana que enlazó Mérida con Astorga, principal itinerario del oeste peninsular. Muchas batallas hubo en aquel entonces y la victoria tardó en inclinarse a favor de los cristianos. Necesario es evocar las acometidas de Almanzor con sus ejércitos. Tomó al asalto y diezmó la población hasta 3 veces, desportillando sus murallas. Pero, tras cada destrucción se restañaban los boquetes y se potenciaban las defensas, tornándolas más formidables. Tras alejarse los musulmanes, alrededor de 1065 tuvo lugar el famoso cerco, impuesto por Sancho II en contra de su hermana Urraca, lance decisivo en las luchas fratricidas a la muerte de Fernando I. Los romances que relatan los episodios acaecidos fueron popularizados por los juglares. De esas canciones vinieron los dichos de la bien cercada, la ciudad del romancero, o Zamora no se ganó en una hora. Tras implantarse la paz, la expansión urbana fue incontenible. El comercio y la artesanía generaron una intensa riqueza. Surgieron los arrabales y se crearon o rehicieron la catedral y numerosas iglesias románicas. Muchos de esos templos, unos 24, aún se conservan, formando una de las agrupaciones más notables por su número y su calidad, tanto de España como de Europa. Ellos, junto a otros edificios posteriores, hacen de esta ciudad uno de los conjuntos monumentales más hermosos entre los que podamos visitar. Comenzamos la visita a Zamora desde ese umbral tan apropiado que es la Plaza de la Marina, centro vital de la ciudad. La popular farola nos sirve de punto de reunión y citas. Iniciamos así el recorrido por la calle de Santa Clara, la más comercial y transitada, esencial eje urbano. Tras unos pasos iniciales, apreciamos diversas casas modernistas. Mas la primera gran sorpresa la sentimos ante la iglesia de Santiago del Burgo, a la cual le cabe el honor de ser el primer encuentro gozoso con el románico local. Es una dicha contemplar los ábsides rectangulares.
los ventanales, los rosetones y las portadas. Hemos de detener la mirada en la enigmática estabilidad del capitel pinjante de la portada del mediodía. Luego, en el interior, hay que dejar que el espíritu se engrandezca al percibir la esbeltez de las tres naves y la belleza tan delicada de los capiteles. Desde aquí, una corta escapada nos permite admirar la iglesia de San Andrés, rehecha en el siglo XVI. Adusta por fuera, es un grandioso edificio con dos capillas mayores y suntuosos retablos. Admirable es el sepulcro renacentista de don Antonio Sotelo. Más adelante, una plazuela nos consiente apreciar, en toda su hermosura, la fachada del Palacio de los Momos. Tras la angosta armonía modernista de la Plaza de Sagasta, accedemos a la Plaza Mayor. Dos casas consistoriales se vigilan frente a frente. La antigua se construyó en tiempos de los Reyes Católicos. Al lado, la iglesia de San Juan ofrece un rosetón emblemático y su soberbia portada meridional, como parte de un conjunto admirable. Sobre el campanario gira la popular veleta del Peromato, moderna armadura, réplica de la original guardada en el museo. Pero no nos conformemos con la magnificencia externa. Hemos de penetrar en el interior para comprender la valentía de los dos enormes arcos que sujetan las techumbres de madera y, sobre todo, para dar un vuelco al alma ante la preciosa figura de la Virgen de la Soledad. Pocas veces hallaremos una representación del dolor transformada en hermosura tan magistralmente conseguida. El rostro de María relata la amargura más profunda con una humildad que conmueve. Nada de aspavientos. La mirada se dirige hacia el suelo y unas pocas lágrimas resbalan por el rostro. Abajo, las manos unidas y dentro, un corazón deshecho que se intuye. Es, sin duda, la imagen mariana más querida de la ciudad, partícipe de dos notables procesiones de la Semana Santa local. Relativamente cerca, la iglesia de San Vicente descuella por su torre medieval, tan esbelta. De los extremos del consistorio viejo citado arrancan dos de las calles más pintorescas de la ciudad. La de Valborraz, en cuesta empinada, baja hacia el río, escalonando llamativamente sus edificios. Al otro lado, la de los Herreros es la típica de bares y de mesones. Caminamos ya por la Rúa. Por ella llegamos a la plaza de Viriato. Nos atrae la estatua del guerrillero lusitano que le da nombre, la cual evoca la creencia tradicional del nacimiento del héroe en el Sayagués Torrefrades, un pueblo de la provincia.
Dos son los monumentos notables que enmarcan estos espacios. A un lado queda el palacio construido por los condes de Alba y Aliste, con hermoso patio central. Alberga actualmente el parador de turismo. En el otro costado, el antiguo Hospital de la Encarnación, barroco, se reutiliza como sede de la Diputación Provincial. Cortos paseos en direcciones opuestas nos permiten acceder a las iglesias de Santa María la Nueva y de San Cipriano. Si la ocasión es propicia, antes de acudir al primer templo citado, debemos penetrar en el moderno Museo Etnográfico de Castilla y León. En sus amplias salas se exponen multitud de objetos que fueron de uso cotidiano hasta tiempos bien cercanos. Algo más adelante, el Museo de Semana Santa nos impacta por la expresividad de los grupos de imágenes que exhibe. No en vano, los desfiles procesionales de la Semana Santa de Pasión son, en la ciudad, singularmente emotivos. Interesados por la iglesia ya nombrada de Santa María, además de admirar su elegante ábside decorado con arquerías, hemos de ver su portada meridional. Esta entrada, con su arco de herradura, es el testimonio de un oratorio ancestral mozárabe destruido por un incendio. Las llamas fueron provocadas allá en el año 1158 por los menestrales zamoranos en el famoso Motín de la Trucha. Fue una temprana revuelta contra los nobles en un intento de sacudirse la opresión y tiranía a la que los poderosos les tenían sometidos. Aquí se guarda la conmovedora imagen del Cristo yacente, cincelada por Francisco Fermín, discípulo aventajado del gran Gregorio Fernández. De vuelta en la Plaza Viriato, seguimos ahora en dirección opuesta en búsqueda del templo de San Cipriano. Hallamos en él una cabecera muy primitiva y noble, con 3 capillas rectangulares, quizás del siglo XI. Al visitar el interior, la mirada queda prendida de los magníficos capiteles de sus ábsides. Los dos más interesantes reproducen las escenas de la adoración de los magos y del pecado original
con esculturillas rústicas y desproporcionadas tan elementales y expresivas que conmueven. Asomándonos al mirador contiguo, queda por debajo la pintoresca iglesia de Santa Lucía. A su lado, el noble Palacio del Cordón se ha rehecho como museo provincial. Si deseamos conocer las obras en él guardadas, de entre todas, dos descuellan por su espectacularidad y su atractivo arqueológico. Una es el ajuar de una tumba campaniforme de hace unos 5000 años, hallada en Villabuena del Puente. La otra, el riquísimo tesoro prerromano de Arrabalde, con torques, brazaletes, arracadas, de oro y plata, de una belleza que sorprende y emociona. Retornamos ya a la ruta principal. En ella, tras pasar por delante de una casa medieval gótica, llegamos a la iglesia de la Magdalena. La creatividad y estética románicas alcanzan en este templo una perfección sublime. Pasmados ante la espléndida portada, hemos de admirar la perfección de las tallas de vegetales con la estatuilla de un obispo escondida entre la hojarasca. Múltiples cabecillas, con muecas diversas, actúan de marco. Los ventanales y el rosetón completan la fachada. Por esos vanos se filtra la luz a un interior que nos conmueve por su esbeltez casi inmaterial, aún más acusada en la excelsa capilla mayor. Resulta notabilísimo un sepulcro del siglo XII, con su baldaquino ornado con fieras monstruosas tan enigmáticas. Frente por frente, el convento del Corpus Christi guarda la imagen de la venerada Virgen del Tránsito, la Virgen dormida, cincelada por los ángeles, según una hermosa leyenda. Avanzamos unos metros más. La calle se abre hacia la plazuela presidida por la robusta iglesia arciprestal de San Ildefonso, la segunda en categoría de la diócesis. Buscando en sus adustos muros encontramos una portada románica sombreada por dos enormes arbotantes. Estos grandes estribos vuelan por encima de la calle para aguantar mejor los empujes de las techumbres internas. Son valientes las bóvedas que cubren el recinto donde se hallaron, milagrosamente, los huesos de San Ildefonso. Tales reliquias quedan guardadas tras fuertes rejas, en pacífica compañía con las de San Atilano, el primer obispo de la ciudad. Esos herrajes las defienden de los intentos de robo que protagonizaron las gentes toledanas, pues siempre anhelaron llevar a su capital los restos del gran santo visigodo, prelado de su diócesis.
Si proseguimos el camino por las plazas de Diego de Deza y de Arias Gonzalo, nos podemos asomar al mirador del Troncoso. Las panorámicas son soberbias. El Duero, enorme, queda abajo, brevemente remansado por una azuda que corta en diagonal su cauce. Con esa presa se desvía el agua hacia las aceñas de olivares, artilugios medievales reconstruidos recientemente, ejemplos de la notable industria molinera que existió en la ciudad. Desde el medio del lecho acuático emergen las ruinas del puente de San Atilano, el paso ancestral de la romana Vía de la Plata. Un terremoto lo derrumbó en el siglo X, en el mismo momento en el que el santo que le da su nombre, desilusionado, arrojaba a la corriente el anillo, símbolo de su cargo episcopal. Lanzamos la mirada río arriba. Por allá el recio puente de piedra presenta su estampa magnífica, obra muy noble del siglo XIII. Más lejos, semioculta por las casas, divisaremos la torre de la espléndida iglesia de la Horta, que fue de los caballeros santiaguistas. Tras ella queda la de Santo Tomé, tan primitiva como perfecta, con su cabecera de capillas rectangulares, semejantes a las del templo de Santa Marta de Tera, allá cerca de Benavente. Un gozo profundo supone la contemplación de los capiteles del interior, sobre todo los del arco triunfal del Evangelio. En uno de ellos se representó la Epifanía, con María y su hijo ocupando la cara central y duplicados los Reyes Magos, cincelados en el lateral externo y otra vez en el interior. El capitel frontero reproduce la adoración de los pastores, cuyos zagales, de nuevo, se repiten formando un trío a cada lado. Al otro lado del río se asientan diversos arrabales. El de Cabañales creció junto a los muros de su convento de dominicas. Por detrás, el barrio del Sepulcro posee un templo del siglo XII. Finalmente, San Frontis se llama así por la iglesia de ese título, también antigua. Casi enfrente, el viejo cenobio de San Francisco es ahora el Instituto Hispano-Portugués Afonso Enríquez. Unos pasos más y la catedral impacta por sus rotundos volúmenes. Fue construida a lo largo del siglo XII y completada después. En su exterior impresionan su potente torre y la hermosura escamosa de su cimborrio, símbolo de la ciudad. Esta última obra, la cúpula, es una pieza original y única, pieza maestra que creó escuela y fue imitada en Toro, en Salamanca y en Plasencia. Tras buscar la fachada del obispo, quedaremos seducidos por su armonía arquitectónica y por la riqueza en esculturas, a pesar de que éstas se concentran casi todas en un solo lateral. Asoma allí la famosa cabeza de piedra. Según una leyenda,
Es la testa de un ladrón que murió ahorcado al correrse las piedras cuando huía con el botín arrebatado en los altares del interior. Al penetrar ahora en la intimidad del gran templo, nos seduce su riqueza artística. A la vez se nos hace presente una palpable sobriedad constructiva. Un gran raudal de luz cae desde las 24 ventanas de la cúpula y capta rápidamente las miradas. Al elevar la vista, todas nuestras ansias de belleza se sacian ante esa perfección redonda. Un haz de nervios convergentes sujetan, entre ellos, plementos curvos, en los que se retiene a veces una leve penumbra. Cuando consigamos arrancar la atención hacia otras partes, habremos de contemplar las enormes rejas góticas y a su través las capillas de la cabecera. En estas últimas nos seducen al máximo los retablos laterales, presididos por las imágenes de la Virgen de la Calva y del Santo Cristo. El altar mayor, neoclásico, de mármol y jaspes, resulta académico y frío. El coro exhibe una prodigiosa colección de relieves, entre los que no podemos quedarnos indiferentes con las escenas picarescas y costumbristas de las misericordias. De todas las capillas laterales nos detendremos en las más notables. La de San Ildefonso estuvo recubierta de pinturas murales recuperadas parcialmente. Pero destaca su retablo, de estilo hispano-flamenco, pintado por Fernando Gallego. La de San Juan contiene el sepulcro del Doctor Grado, verdadera filigrana en piedra. Finalmente, la del Cristo de las Injurias acoge el impresionante crucificado del siglo XV que le da nombre. Tras un sosegado paseo por el claustro renacentista hemos de acceder al museo. Allí se exponen la custodia procesional, gótica de plata, los famosos tapices flamencos y múltiples obras más, con las que se conforma una colección rica y sorprendente. De nuevo en el exterior, la catedral linda con los jardines que bordean el castillo. Aislada por un profundo foso, la fortaleza muestra su fábrica medieval, desprovista de almenas y desmochada para adaptarla a los nuevos usos bélicos en el siglo XVII, en las guerras contra Portugal. Al asomarnos sobre las murallas inmediatas, veremos desde arriba el arrabal de Olivares. Su iglesia, excelente,
descuella por su portada, en la que se cinceló un sugestivo calendario agrícola. Dentro, los capiteles contienen admirables esculturillas. Cerca, pero solitaria entre las fincas, la ermita de Santiago el Viejo disimula en su humildad una emocionante historia. Según la leyenda, aquí fue armado caballero el Cid. Doña Urraca le calzó las espuelas. En los campos circundantes tuvieron lugar los combates del cerco, relatados por los romances, y no muy lejos cayó mortalmente herido el rey don Sancho, apuñalado a traición por Bellido Dolfos. En un extremo de la zona ajardinada se sitúa la iglesia de San Isidoro, románica una vez más. A su vera se abre el evocador Portillo de la Traición, entrada secundaria en el viejo anillo de murallas. Por este arco se introdujo en la ciudad el ya citado Bellido Dolfos, después de haber cometido su felonía, burlando al Cid que le perseguía. Desde la misma puerta se divisa un manchón verde al otro lado de las casas. Es el extenso bosque de Valorio, pulmón de la ciudad. Aquí se recibe a la Virgen de la Concha cuando regresa de la Iniesta en la popular romería del lunes de Pentecostés. Al fin, si aún deseamos completar la dotación románica de la ciudad, no queda lejos el arrabal del Espíritu Santo, con su propia iglesia. Casi inmediato, el diluido barrio de la Vega conserva la ermita de los Remedios y las recuperadas ruinas de Santa María de la Vega. En otros distritos, San Esteban, San Antolín, San Leonardo y la ermita del Carmen son partes esenciales de esta ciudad, la capital del románico por excelencia. Pero no es todo lo mucho señalado. La luz, el aire, las gentes, son el alma de la urbe cambiante y viva. Y además, ese entorno que hemos entrevisto desde cualquiera de los miradores es el retazo más inmediato de una provincia hermosísima. Ella nos espera para programar, por sus diversas comarcas, múltiples rutas y variadas atenciones.